podemos decir que nuestro Dios es grande. Cuán grande es Él. Y cuando nos gozamos en la presencia de Dios, podemos no solamente sentir su presencia, sino estar dispuestos también a ser transformados por Él. Yo quisiera que el día de hoy vayamos al libro de Hechos. Hoy vamos a estar compartiendo Dios es fuego consumidor. Y la razón de este título es porque también había estado pensando en este pasaje de Hechos capítulo 5. Y también algunos preguntaron ¿por qué Dios mata a Ananías y Zafira? Y decía, bueno, mienten, muchas personas mienten y no son muertas, pero ¿por qué Dios hace esto en esas personas? Y yo quiero primero que veamos cómo es esta iglesia que el Señor está levantando. Vamos a Hechos 4, 32 y 33. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y podemos pensar si realmente esta es una iglesia perfecta. Con la venida del Espíritu Santo inicia una iglesia diferente, una asamblea diferente. Y surge una iglesia llena del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, recuerda eso, ¿no? Cómo fueron llenos del Espíritu Santo. Y entonces la gente que oía el mensaje se arrepintió, se condolió en su corazón de manera tan profunda que se arrepintieron y dijeron, ¿qué debemos hacer? Se bautizaron y pasan a ser parte de esta iglesia celestial, la iglesia invisible, la iglesia del Señor Jesús, pero también de esa iglesia terrenal, porque estaban viviendo y conviviendo con los demás hermanos de la iglesia. Y entonces los apóstoles enseñaban sobre la muerte y la resurrección de Jesús, la venida del reino a través de Jesucristo, que Dios había levantado a Jesucristo y que esta era la señal de que la salvación había llegado a Israel y a todo el mundo. Una iglesia que ahora se puede llamar el pueblo de Dios. En la Biblia no encontramos muchas veces el término iglesia. En el Antiguo Testamento era asamblea, pero en el Nuevo Testamento Jesús habla de la iglesia. Y es este símbolo de aquel pueblo escogido por Dios. Pero estos nuevos creyentes, esta nueva iglesia es perseguida por los líderes, por los gobernantes. Pero Hechos 4:32 dice que esta iglesia, ¿cómo era? De un corazón y un alma. O sea, tenían un mismo pensamiento, una misma alma, un mismo espíritu o aliento. Tenían ánimo. Y en el 4:33 dice que los discípulos, los apóstoles, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Cómo? Con las señales, con los milagros, pero con la palabra, con la enseñanza, testificando lo que el Antiguo Testamento había dicho y ahora se había realizado en el Señor Jesús. Recordemos lo que dijo el capítulo 2. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto es lo que dijo David. Y ahora está ante sus ojos. Ustedes están viendo, estos son los postreros días. Si esta era la iglesia de esa calidad espiritual, moral, social, con un compromiso entre ellos, con un compromiso sobre todo con Dios, que tenían un solo propósito, un alma y un corazón, que daban testimonio de Jesús, o la palabra que usa ahí es dar evidencia, daban testimonio, evidencia con sus vidas de la resurrección de Jesús. Esta iglesia parece perfecta. No enfrentaría dificultades, no enfrentaría luchas. Y esta iglesia que se ve tan llena del Espíritu Santo, ¿cómo obraba el Espíritu Santo en ellos? Y de esto vamos a estar hablando el día de hoy. Y yo le invito a orar. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús y pedimos que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar tu palabra y a ser transformados por ella. Gracias por ese tiempo en el que podemos abrir tu palabra. Añade bendición a ella. Solamente queremos ser instrumentos para transmitir el mensaje, la voz de tu Espíritu Santo.
en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, podemos decir cuán grande eres tú. La gloria es para ti. Hoy solamente somos instrumentos para transmitir el Evangelio, la llenura del Espíritu Santo. Amén. Entonces veamos que en esta iglesia que parece perfecta y donde se enseña la palabra de Dios correctamente, donde el Espíritu está obrando tanto que habían sanidades. Recordemos al cojo que es sanado, ¿no? Y son perseguidos por ello. Recordemos cómo el Espíritu Santo está obrando. Pero en esta iglesia no todos tenían el mismo corazón y una misma alma. Cuando dice que tenían un mismo corazón y una misma alma, no se está refiriendo a todos. Es como una sinécdoque, o sea, está hablando de una figura literaria. Está hablando de la mayor parte de esa iglesia era así, aunque habían algunos que no eran así dentro de la iglesia. Se está refiriendo a aquellos que realmente habían sido llenados y eran dirigidos por el Espíritu Santo, que eran de un mismo corazón y una misma alma, tenían un mismo sentir. Pero había entre ellos un matrimonio, de eso vamos a hablar. Ananías y Zafira, en el capítulo 5, eran discípulos, compartían con ellos en las casas, escuchaban la palabra, eran parte de la iglesia, veían las señales. Y entonces vieron a un hombre llamado José, que le pusieron por sobrenombre Bernabé, que este hombre era rico y entonces vendió una de sus propiedades, y si había necesidad lo trajo a los apóstoles y ellos administraban correctamente y distribuyeron para la necesidad de esos hermanos. Pero estos no lo hicieron con un corazón correcto. Quisieron imitar lo que Bernabé hizo, porque dijeron: mira cómo Bernabé hizo eso. Mira los hermanos, qué agradecidos están. ¿Cómo habrá Dios bendecido esto? De hecho, de esto hablaba mi esposa el día viernes. Pero a lo que quiero que lleguemos es en el capítulo 5, verso 3, cuando este hombre vende su propiedad y él dispone con su esposa a dar ese dinero. Era suyo la propiedad, y si la vendía era suya también la ganancia. No tenía por qué darla, nadie se lo estaba pidiendo. Pero en el capítulo 5, verso 3 dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Qué era lo que este hombre tenía? Un corazón lleno de Satanás. Pero ¿no Dios había llenado con el Espíritu Santo a la iglesia? Y dentro de esa iglesia había quienes no tenían el Espíritu Santo, sino que Satanás había llenado con su espíritu, con el maligno, y veamos de qué manera. No es que físicamente esta persona estuviera poseída, porque algunos dicen: bueno, ¿dónde estaban los cuernos? O cómo hablaba raro, o qué pasaba. No. Veamos cómo este hombre, en lugar de ser dirigido por el Espíritu Santo, era dirigido por Satanás. Se veía en su vida. Dice en el mismo verso: ¿cómo llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. ¿Cuál era la señal de que este hombre no estaba lleno del Espíritu Santo? Estaba mintiendo. No es el hecho de que hubiera tomado dinero, era suyo. De hecho, Pedro después se lo dice: oye, era tuyo. Y además, cuando lo propusiste dar, pues era tuyo, podías dar todo o no darlo. Pero tú estás mintiendo al Espíritu Santo. Entonces estos lo hicieron por querer imitar. Del capítulo 5, verso 1 al 11 nos narra esta historia, como Ananías muere porque quiere mentir al Espíritu Santo, y después también su esposa. Pero vamos de poco a poco. El Espíritu Santo de Dios no puede ser engañado. Dice que ellos trajeron a los pies de los apóstoles diciendo: esto es lo que queremos dar a Dios, o más bien esto es todo y lo queremos dar a Dios. Pero ellos no querían ayudar a los hermanos, no querían agradar a Dios, tenían un propósito escondido, algo que era producto de su corazón, de su deseo, de su carne. Querían ser reconocidos. Y entonces dice en el verso 3: has mentido al Espíritu Santo. ¿A quién mintieron, hermanos? Al Espíritu Santo, dice en el verso 3. O sea que el Espíritu Santo no está hablando de algo impersonal. Hay teorías que dicen el Espíritu Santo es una fuerza solamente que mueve al creyente. Sin embargo, cuando vemos en la Biblia, dice que el Espíritu Santo, en Corintios 12, Él da el Espíritu Santo conforme Él quiere. El Espíritu Santo se entristece, y aquí dice que el Espíritu Santo había sido profanado, o
la persona pensó que podía engañar al Espíritu Santo. Entonces, dice en el mismo capítulo 5, pero ahora el verso 4, reteniéndola, o sea, si no vendías tu casa o tu propiedad, no se quedaba a ti, y vendida no estaba en tu propiedad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿A quién habían engañado? ¿O querían engañar al Espíritu Santo? Y verso 4, ¿qué dice? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Cómo le llama Pedro al Espíritu Santo? Dios. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Y Dios no conocerá lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Sí? También Juan capítulo 14, verso 16 al 17, cuando Jesús habla acerca del Espíritu Santo, le da esa personalidad y le dice a sus discípulos: yo rogaré al Padre. ¿A quién le va a rogar Jesús? Al Padre. Y os dará otro Consolador. La palabra que utiliza en el original griego es Paracletos. Paracleto quiere decir el que va a estar o el que está junto a ustedes. Les va a dar un consolador para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Para siempre. ¿Qué atributo tiene aquí el Espíritu Santo? Está junto a nosotros. ¿Y qué otro atributo tiene? Es eterno. No es unánimo, no es solamente tener gozo. Porque mucha gente dice: ¿estás lleno del Espíritu? Sí, porque me siento contento y gozoso. No, el Espíritu Santo está con nosotros en todo momento, aún en los momentos difíciles. De hecho, el Espíritu Santo nos condujo a conocer al Señor. Pero no voy a hablar todo acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo perfecciona la salvación. El Espíritu Santo intercede por nosotros en Romanos capítulo 8, verso 26 en adelante. Está intercediendo por los creyentes. Conoce el deseo del Padre. Está formando al creyente en la imagen de Jesucristo. Bueno, pero no es este el tema, sino que el Espíritu Santo, estos hombres pensaron que podía ser engañado. Verso 17 de Juan 14. El Espíritu de verdad. ¿Cómo le llama a este Espíritu? Espíritu de verdad. ¿Cómo es Jesús? También Él es verdad. ¿Y cómo es Dios? También es verdad. El cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En nosotros, a través del Espíritu Santo. El Padre y el Hijo están en nosotros, y el Espíritu Santo conoce lo profundo de nosotros. Entonces, ¿podían engañar a Ananías y Zafira al Espíritu Santo, a Dios? No. Y caen muertos. Cae muerto Ananías, y después viene su esposa y Pedro le da la oportunidad y dice: ¿verdaderamente en esto lo vendieron y lo entregaron al Señor? Y ella dice: sí, engañando nuevamente. Mira, ahí vienen los que enterraron a tu esposo y te van a llevar a ti también. Y en ese momento cayó muerto. Y una persona me preguntaba: bueno, ¿por qué los mató? Muchos han mentido, ¿o no? A ver, levante su mano aquí el que no ha mentido. Mentirosos. Todos hemos mentido en alguna ocasión. Y por eso, ¿qué dice la palabra de Dios? Necesitaríamos, ¿cuál es la paga? La muerte, porque es pecado. Sin embargo, por gracia somos salvos. Pero vamos más adelante. Porque estas personas estaban buscando algo para ellos. No era un corazón sincero y real. Estaban buscando el reconocimiento, ser vistos de los hombres. Y Jesús habló de esto en la oración. ¿Se acuerda el sermón del monte? Y habló en la oración en Mateo capítulo 6, versos 1 al 4. Y le dice, desde ese momento, hablando de la oración, y nos dice a nosotros hoy: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Por qué? El mismo verso dice: porque no tendrán recompensa de su Padre. O sea, ustedes buscan lo suyo, esa es su recompensa. No van a tener recompensa del Padre. Mateo 6:2 dice: cuando des limosna, no hagas tocar trompeta. O sea, no lo publiques, como hacen quienes, los hipócritas en la sinagoga. ¿Y qué buscaban ellos? Buscaban ser alabados por los hombres. De hecho, les dice: de cierto ya tienen su recompensa. ¿Qué era? La alabanza de los hombres. Y esto buscaban Ananías y Zafira. ¿Por qué servimos al Señor?
¿Por qué alabamos al Señor? ¿Por qué levantamos nuestras manos? Hoy me gocé tanto en la alabanza, hermano, que terminé llorando y gozoso. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está ahí, el Espíritu Santo está ahí. No importa si te ve el hermano, no te ve el hermano, que levantas tus manos, o si quieres danzar, danza. Nadie te lo prohíbe, la Biblia no te lo prohíbe. Pero si te humillas, humíllate también. Y doblega tu corazón, tus rodillas, doblégalas ante el Señor. Pero sobre todo, doblega tu alma, tu vida. Deja que Él gobierne tu corazón. Y entrégate al Señor, sea en la alabanza, sea en la palabra. Dice, no hagas tocar trompeta. Así hacen los hipócritas. Ellos buscan reconocimiento y ya lo tienen. Más en el verso 3 dice, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, dice la versión 60. Sin embargo, la versión original en griego no dice así. De hecho, la Biblia de las Américas, NBI y Nueva Traducción Viviente no traducen este texto así, sino traducen que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará o te dará tu premio. Porque también cuando decimos te recompensará en público, ¿qué decimos? Yo lo voy a hacer para que el Señor me recompense en público. No, de hecho en el original, si usted va al original, no dice ahí, sino dice porque Él te va a recompensar o te va a dar tu premio. Nada hay encubierto a los ojos de Dios, todo está descubierto delante de Dios. No podemos engañarle, no podemos engañar a Dios, no podemos engañar al Espíritu Santo. Él conoce lo profundo. Hace rato le mencionaba Romanos 8, versos 26 y 27, donde el Espíritu sabe cuál es la intención del Padre. Y como nosotros no sabemos cómo orar, ¿qué hace? Ora por nosotros pidiendo al Padre conforme a la voluntad del Padre. Y luego en el verso 29 va a llegar a decir, ¿y cuál es la voluntad del Padre desde la eternidad? Que seamos formados a la imagen de Jesucristo. Entonces, ¿qué está pidiendo el Espíritu Santo? Que seamos formados a la imagen de Jesucristo. No es que yo tenga el mejor carro, no es que tenga la mejor casa. Y si el Señor te lo da, qué bueno, disfrútalo, hermano, porque el Señor te lo ha dado. Pero ese no es el propósito, nuestro reino no está aquí. Él conoce nuestro corazón y dice Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13, hablando de la palabra, pero luego va a hablar de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Recuerde que la palabra fue inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu del hombre, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si la palabra revelada por el Espíritu hace esto, luego vea lo que dice el siguiente versículo. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos ¿de quién? De aquel a quien tenemos que dar cuentas. Delante de Dios todo está descubierto. Y el Espíritu Santo también, que mora en nosotros, conoce nuestro corazón. ¿O no, hermanos? Y entonces con la muerte de estas personas, o más bien con el engaño o posible engaño que estas personas querían hacer, ¿cómo actúa el Espíritu Santo? ¿Cómo actúa Dios? Porque recuerde, Pedro llama al Espíritu Santo Dios. Dice que has procurado o quisiste engañar al Espíritu Santo. Y luego dice, estás engañando a Dios. Y dice en el capítulo 5, verso 11 de Hechos, ¿ya lo tiene? Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que lo oyeron, porque cuando estas personas murieron, ¿qué pasó? Vino temor. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Por qué temor? ¿Qué significa? Vamos a contestar dos preguntas aquí. ¿Por qué murió Ananías y Zafira? Y luego, ¿por qué vino temor? ¿O qué significa tener temor en la iglesia? Finalmente, todos habían visto la experiencia del Espíritu Santo o habían recibido el Espíritu Santo. Y estas personas estaban dentro de ese grupo. Posiblemente era de los que después se convirtieron, de los 3,000, no sabemos. O era de los que llegaron después. Pero aquí Satanás los había engañado. Estaban procurando ofrecer a Dios, pero buscando una recompensa de los hombres. Estaban buscando reconocimiento. Cuando estos mueren, dice que
los que vieron esto y los que oyeron tuvieron temor, y viene de una palabra que conocemos en español, que es fobia. Bueno, phobos es la palabra original, que quiere decir un temor o terror. Vino un temor o terror, pero no al Espíritu Santo. De hecho, esta misma palabra phobos se puede traducir como reverencia o respeto. Entonces vino sobre la iglesia, ¿qué vino? Un temor, pero un temor reverente, un respeto. A Dios no se le puede engañar. Esta no es la manera en que debo vivir. Eso es el temor. Y entonces, si nosotros hemos pretendido engañar al Señor, tal vez con nuestros pensamientos o con nuestros actos, ¿quién conoce lo que pensamos o lo que hacemos? Dios. ¿Quién es el que da la recompensa? ¿Pensamos hacer cosas piadosas para ser vistos? O aunque nadie lo vea, nosotros hemos decidido servir al Señor. La razón de la muerte de Ananías y Zafira, vamos a ir viendo. Recuerde, está iniciando la iglesia en el Nuevo Testamento. Es un matrimonio que pretende engañar a los apóstoles, a la iglesia y al Espíritu Santo. Pero dice Hebreos 10, 28 y 31, y después vamos a ir también al Antiguo Testamento. Hebreos 10, 28 y 31. El que viola la ley de Moisés, o sea, la tradición y las leyes del Pentateuco, por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué pasa? Muere irremisiblemente. O sea, el castigo era la muerte por no obedecer la ley de Moisés. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que mereciera el que pisotea al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si antes por transgredir la ley el castigo era la muerte, ahora por querer profanar el nombre de Dios, por querer engañar al Espíritu Santo, por pisotear la sangre de Jesucristo, ¿qué pago merecería o mereceríamos? La misma, ¿no? O peor aún, la muerte. Dice el verso 30. Pues conocemos al que dijo, esto es Dios: mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. O sea, Dios es el que está juzgando. Dios conoce, gobierna, señorea, recompensa y bendice, pero también juzga y castiga. Verso 31, léalo conmigo. Horrenda cosa es que caer en manos del Dios vivo. ¿Qué era lo que estaba mostrando el Espíritu Santo ahí en esa nueva iglesia? Soy un Dios vivo. Esta es la iglesia de un Dios vivo, el cual no puede ser engañado. Recuerde que está iniciando la iglesia. ¿Y por qué digo está iniciando la iglesia? Porque estos llegan a ofrecer ofrenda para los hermanos. Llegan a ofrecer ofrenda y diríamos, es una ofrenda común y corriente. Sin embargo, ¿qué es lo que Dios recibe? ¿La ofrenda? ¿O recibe primero la vida de la persona y luego su ofrenda? Cuando vemos a Caín y Abel, uno es aceptado y el otro no. ¿Por qué es? No dice que Dios recibió la ofrenda de Abel y la de Caín, no. Dice, Dios vio con agrado ¿a quién? A Abel y luego a su ofrenda. Pero no vio con agrado ¿a quién? A Caín y luego a su ofrenda. Entonces Dios no estaba viendo con agrado lo que estas personas estaban haciendo, y Él está mostrando, soy un Dios vivo. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué cree que pensaría la iglesia cuando vio que estas dos personas murieron? ¿O qué pensaría usted? Verdaderamente es un Dios vivo. Verdaderamente Él mora entre nosotros. Verdaderamente Él está presente y conoce nuestro corazón. Veamos 2 ejemplos en el Antiguo Testamento rápidamente. Levíticos capítulo 10, versos 1 al 10. No voy a leer todo el pasaje, pero son los primeros sacerdotes. Aarón fue elegido como tribu de Leví para que sus hijos fueran sacerdotes. De ellos vendrían los sumos sacerdotes que ofrecerían la ofrenda al Señor. Pero Nadab y Abiú no eran los siervos ideales, vamos a decir. No eran los sacerdotes más santos,
sino dice en Levíticos 10, verso 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Entonces ellos eran los primeros, ellos eran sacerdotes, habían sido escogidos por Dios de esa familia, pero vea lo que pasaron, lo que hicieron. Tomaron cada uno su incensario. Con eso se presentaban, entraban al lugar santo y ofrecían al Señor. Y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, que era aromático. ¿Estaban haciendo algo mal hasta ahí? Parecería que no. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. ¿Qué ofrecieron? Fuego extraño. No fuego extraño que fuera algo desconocido solamente, sino vea cuál es la definición de ese fuego extraño. O sea, ellos lo hicieron para Dios, se acercaron a Dios, eran los sacerdotes, se lo entregamos al Señor de olor fragante. Además, bueno, eso es mañana que lo tenía que hacer, pues se lo doy hoy. Me dijo que lo hiciera de esta manera, pero yo lo quiero hacer así. Vea lo que sigue diciendo. Fuego extraño que Él nunca les mandó. ¿Dónde estaba lo extraño o lo que no era agradable? Que Él no se los pidió, no se los mandó, entonces no lo estaría recibiendo. Dice el verso 2: y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Este es un ejemplo. ¿Dios había hecho antes esto? Si me estás ofreciendo algo que yo no te he pedido, eso es extraño. ¿Y qué hace Dios? Los mata. Dice, y murieron delante de Jehová. Y este morir delante de Jehová no quiere decir que murieron solamente en ese momento, sino fueron apartados completamente. No solo murieron, no solo fueron quemados, fueron apartados de ese pueblo de Dios completamente. Verso 3. Y entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo. Es el papá, Aarón, y Moisés es el tío, y les está diciendo: mira, Aarón, tus hijos han muerto. ¿Cómo estaría el padre? Destrozado. Eran sus hijos, los amaba. Pero mira, le dice: en los que a mí se acercan me santificaré. ¿Qué no había entonces en ellos? Santidad. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. O sea, está diciendo, estos no santificaron a Dios, no glorificaron a Dios. Entonces, ¿qué pasaría con Ananías y Zafira? No era para glorificar a Dios, no estaban santificando a Dios. Verso 4: y llamó Moisés a Misael y a Eleazar, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. ¿No es lo mismo que Ananías y Zafira? Estoy queriendo poner esa imagen. Mueren, lo sacan. Verso 6: entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestra cabeza, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo. O sea, no se van a poner tristes por su hermano y por su hijo que han muerto. ¿Quién no estaría triste? Todos estaríamos tristes y llorando. Verso 8: y Jehová habló a Aarón, ahora les da mandamientos y dice: mira, ahora los sacerdotes, tus hijos que van a seguir, Eleazar e Itamar, mira, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Por eso algunos dicen que tal vez se acercaron borrachos. No sabemos, no dice, pero aquí les está diciendo: no deben beber. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Verso 10: para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío, y para enseñar a los hijos de Israel todos sus estatutos. ¿Qué no hicieron estos sacerdotes, Nadab y Abiú? No hicieron diferencia entre lo santo y lo profano. Hicieron algo que Dios no les mandó. ¿Y el castigo cuál fue? La muerte. Veamos otro ejemplo. 1 Samuel 2, 12 al 36 nos va a hablar acerca de Elí. Elí estaba ministrando, y eso lo recuerda por la historia de Samuel, ¿verdad? Elí era el sumo sacerdote, está ministrando al Señor y tiene 2 hijos que también son sacerdotes. Otro ejemplo: si esto es en los que se acercan a Dios, hermano, Dios no está diciendo solamente en ellos estoy pidiendo eso. Eso es
ejemplo para todo el pueblo. Amén, hermanos, o ay de mí. Esto es para todos. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo hizo esto en Ananías y Zafira? Y todo el pueblo que tuvo temor y estaba aprendiendo. Nuestro Dios es así. Al Dios que servimos no es diferente al del Antiguo Testamento. Jesús, como nuestro Salvador, nos ha venido a enseñar cómo servir a Dios. Y Dios sigue siendo el mismo. ¿Qué dice Levíticos 11, 44 y 45? Ustedes van a ser santos porque yo soy santo. Y cada vez se los repite. Y dice, cuando se vayan a acercar a mí, de hecho no se acerquen al monte, porque el que se acerque morirá. Porque Dios es santo. Bueno, regresemos a 1 Samuel 2:12. Dice en el verso 12: los hijos de Elí eran hombres como impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y eran los que ofrecían el sacrificio, y eran los que recibían las ofrendas, y eran los sacerdotes. No es que no conocieran lo que Dios había mandado, no tenían comunión con Dios, no tenían temor de Dios. Verso 14 dice que cuando la gente traía su ofrenda, ¿qué hacían? Todo lo que sacaba del garfio, o sea, dice que tenían un garfio así de 3, como que en lugar de tener un gancho, tenía 3 ganchos para que sacara más. O sea, lo echaban como si fueran las carnitas, digamos así. Eran unos peroles y ellos decían, yo voy a agarrar la parte del sacerdote. Pero en lugar de traer un gancho, traían 3 para que agarrara más. Y dice luego en el verso 16 que si no les querían dar, enviaban de hecho a sus criados y les decían, si no me lo das, lo tomaré ahora mismo y lo tomaré por la fuerza. ¿Estos hombres querían servir a Dios? ¿Estaban entregando la ofrenda al Señor? No. Eso me recuerda, bueno, no quiero hablar, pero eso me recuerda a algunos que he visto en internet, en serio, exigiendo al pueblo una cantidad, porque necesitan un avión, aunque usted no lo crea, porque necesitan una mansión o una casa, porque ellos no pueden utilizar ropa común como la de nosotros, sino debe tener ahí una marca. Pues hermano, pues hay que darles Delmon, ¿no? Aquí los de México saben qué significa Delmon, ¿o no? ¿Los jóvenes no saben Delmon? Ustedes ya no. Pero nosotros sí, Delmon, del montón, ¿no? Ahí van a agarrar. A ver, hermano, y esta gente exigiendo, estaban igual que estos sacerdotes, o están. Verso 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿Cómo era este pecado? Grande. Dice, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Pero ellos eran sacerdotes y tenían un padre que era sacerdote y no los corregía. Verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, eran unos perversos. No solamente eran interesados, no solamente eran ambiciosos, eran agresivos, no tenían respeto por las ofrendas del Señor ni por Dios. Además eran unos perversos con las mujeres, aquellas que venían a velar o cuidar o esperar para orar. Dice que dormían con ellas. Verso 24. Y entonces Elí les va a hablar: no, hijos míos, porque no es bueno la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Era bueno lo que decía Elí? Sí, pero tal vez lo decía, ay no, hijitos, ya no lo hagan, por favor. Ahora dice la psicología que no, pero te sacas tu cinturón y le das una buena. Pues dice que ya eran jóvenes grandes. ¿Sabes qué? Te saco de ese servicio. No puedes hacerlo de esa manera. No tenía carácter. Él también era culpable. Verso 25. Pero vea lo que dice Elí: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, ¿o no? Y a veces le absuelven, y si hay un abogado, ¿verdad, Omar? Dependiendo cómo sea el abogado, pues ya los puede liberar. Y si el juez es corrupto, le da una lana y los libera.
Y si es político, nunca entra a la cárcel. No sé por qué se me salió eso. Los jueces te van a juzgar si pecas contra el hombre. Pero vea lo que dice: mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Si alguno quiere mentir a Dios, si alguno quiere mentir al Espíritu Santo, ¿quién lo puede defender de Dios? No hay abogado. Bueno, solamente abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero si estos no temían a Dios, no temían a Jesús, no habían recibido a Jesús, ¿qué defensa podían tener? Dice: pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto, ¿qué, hermanos? Hacerlos morir. O sea, un varón de Dios. Entonces viene a Elí y le dice: mira, Dios dice que esto va a pasar con tus hijos. Y Elí no tomó cartas en el asunto. Verso 29. ¿Por qué habéis hollado mis atrios? Le dice Dios a través de este varón, y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí. O sea, no has corregido eso. Engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y en el verso 34 dice que esto le va a acontecer a Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Y después de que se llevan el arca del pacto y vemos todo lo que pasa, de hecho mueren. Ese mismo día muere Elí, y de hecho hasta la nuera que va a dar a luz en ese mismo momento da luz. Y bueno, es toda una tragedia. Luego lee la historia. Verso 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo edificaré casa firme y andará delante de mí, de mi ungido todos los días. Dios no va a aceptar eso y va a levantar a quien le honre. Amén. ¿Qué hacía entonces Ananías y Zafira? ¿Honraban a Dios o se honraban a ellos mismos? Dos ejemplos donde podemos ver que Dios había matado a aquellos que no le honraron, que no le buscaban. Eso debe hacernos reflexionar el día de hoy. Hebreos 12, verso 25 al 29. Y algunos dirán: ay, hermano, ahora está muy duro. Pero bueno, ese es el pasaje que nos tocó meditar. ¿Qué hago? Ni modo que lo cambie, ¿no? Ese es el que nos toca y ese es el que meditamos. Me guste o no me guste. Hebreos 12, 25 al 29. Ya es a la iglesia del Nuevo Testamento: mirad que no desechéis al que habla, o sea, a Dios. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Qué quería ahora el Espíritu Santo? ¿Qué quería Dios? ¿Qué quería Jesús en esta iglesia? Que verdaderamente le sirvieran, le agradaran con temor y reverencia. Verso 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Y dónde lo está diciendo, hermanos? En el Nuevo Testamento. Claro, este es un pasaje que viene del Antiguo Testamento, ahora lo veremos. Pero en el Nuevo Testamento está diciendo: Dios se le honra y se le sirve de la misma manera. Tal vez ya no con las leyes y las tradiciones, sino ahora en un corazón, en un alma, en un espíritu, porque Él mora dentro de nosotros. Deuteronomio 4, 23. Les va a decir al pueblo antes que entren a la tierra prometida: guardaos, no olvidéis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prometido. Ellos estaban haciendo escultura en Ananías y Zafira. Sí, un ídolo. ¿Qué ídolo tenían? Su dinero, la mentira, el engaño. Siempre pensamos en un ídolo, una imagen, ¿no? Pero es aquello que gobierna y domina nuestra vida, a lo que le rendimos culto. Y a veces nosotros somos el objeto de esa idolatría. Verso 24 de Deuteronomio 4. Porque Jehová tu Dios, lea conmigo, es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Y cómo es el Espíritu Santo? También es fuego. ¿No dijo Juan el Bautista: el que viene tras de mí los bautizará como
con Espíritu Santo y fuego. Entonces, aunque Dios había escogido a estos sacerdotes, los desechó también. Ahora que la iglesia está iniciando, también está mostrando que es el mismo Dios. Números 3:10. Cuando está recordando precisamente la muerte de Nadab y Abiú, a Moisés le dice que va a levantar ahora a los sacerdotes, hijos de Aarón. Es el pasaje paralelo de Levíticos 10, pero dice: y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. ¿Quién va a morir? El extraño. La palabra que utiliza en hebreo es sur, que quiere decir el extranjero. Eso sí lo entendemos. Pero otra de las acepciones es el profano. El que profane entonces ese lugar, ¿qué va a hacer? Morirá. ¿Qué estaba haciendo Ananías y Zafira? Profanando aquello que era santo, queriendo engañar al Espíritu Santo de Dios, queriendo engañar a Dios. ¿Y por qué vino temor a la iglesia? Y lo estamos contestando también. Porque entonces pudieron conocer a ese Dios que llena del Espíritu Santo, que hace milagros, que sana, que levanta muertos, pero también es fuego consumidor. Ahora, ¿cuál es el obrar del Espíritu Santo en los que le honran? No quiero que se quede con ese dolor en su corazón. Estos apóstoles estaban pasando también tribulación y el Espíritu Santo estaba con ellos. En el capítulo 5 de Hechos, verso 12, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Hace milagros en aquellos que le honran. En los verdaderos creyentes pone un corazón y un alma, pone unidad. En el verso 13, mire cómo Dios hace separación de aquellos que le honran sinceramente. Dice en el verso 13 que algunos no se juntaban con ellos, pero había favor de todo el pueblo. O sea, los que tuvieron temor dijeron: no, estar ahí es en serio. Ahí es buscar a Dios verdaderamente. En el verso 14 dice: mire lo que seguía haciendo el Espíritu Santo, así como también actuó de esta manera. Y los que creían en el Señor aumentaban más y más, y gran número así de hombres como de mujeres. Recuerden el capítulo 2, al final, verso 47, dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, y aumentaba. Entonces, ¿quién nos traía? El Espíritu Santo. Está haciendo crecer esa iglesia. Aún los enfermos, dice que en el capítulo 5, verso 15 y 16, dice que aún los enfermos sanaban y querían que los apóstoles oraran, y cuando pasaba Pedro, aún querían que al menos la sombra de Pedro pasara, y traían aún enfermos de otras ciudades, y todos, aún los oprimidos por los espíritus inmundos, eran sanados. ¿No estaba obrando el Espíritu Santo? Sí, claro que estaba obrando el Espíritu Santo, pero es un Dios celoso, es fuego consumidor también. En el verso 19 y 20 del capítulo 5, mire cómo los apóstoles son librados de la cárcel por predicar la palabra. Y de hecho el Espíritu Santo los saca. Así lo puede ver ahí en el verso 19 y 20. Y les dice: van a enfrentar pruebas, pero yo estoy con ustedes. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. El Espíritu Santo no te va a decir: mira, yo te cubro y no hagas nada. No, yo te fortalezco, pero ve y predica la palabra. Pero me acaban de encarcelar y me azotaron. Ve y predica la palabra. Les da valor, les da firmeza para hablar la palabra de Dios. En el capítulo 5, verso 28 y 29, vemos que a pesar de ser amedrentados, ellos tienen la firmeza para defender la fe y defender al Señor Jesús. Verso 28, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. No les dijimos que no lo hagan y ustedes lo siguen haciendo. Si nos impiden hablar de Jesucristo, más hablaremos de Él. Verso 29. Y respondido Pedro y los apóstoles dijeron: lea conmigo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los llena de valor para obedecer a Dios. Les da corazón obediente. Y verso 40 y 42. Aunque son golpeados, y hermano, no eran azotados con caricias,
aunque son golpeados y les intimidan, ¿qué hacen ellos? Verso 40. Y convinieron con él, estábamos hablando de Gamaliel, que no los apresaran, que los dejaran, y que si la obra era de Dios, seguiría, pero si no, se acabaría. Entonces dijeron, bueno, los vamos a dejar. Verso 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. 41. Y ellos, saliendo de la presencia del concilio, lea conmigo, eso léalo conmigo, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Así viven los que tienen el Espíritu Santo. Amén. Así vivimos, hermanos, los que tenemos el Espíritu Santo. También los hermanos de allá arriba. Amén. Gracias a Dios. Verso 42. Y todos los días, aunque les dijeron que no, y todos los días, ¿cuándo, hermanos? Aunque sea miércoles y viernes también, hermano. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es el Espíritu Santo, ese fuego consumidor, pero es un Espíritu Santo que también bautiza a su pueblo, sostiene y fortalece a su pueblo, que no va a aceptar nada inmundo, nada extraño, nada profano, pero aquellos que le sirven al Señor, Él mismo va a recibir esa ofrenda, Él mismo los va a usar. ¿De quiénes somos, hermanos? ¿Como Ananías y Zafira, o somos de aquellos que están dispuestos, gozosos por sufrir por causa del Señor? Ahora, hermanos, ¿sufrimos por si hace frío en diciembre o en enero aquí en el templo o no? Si las sillas están más frías que las bancas. Hermano, ¿usted cree que eso estaban sufriendo estos apóstoles, esta iglesia? No, ellos estaban sufriendo la muerte. Luego vamos a ver a Esteban, Jacobo. Hermano, a veces, ¿por qué sufrimos? ¿En qué nos fijamos? Recuerdo que una vez una persona dijo, yo no quiero ir a la iglesia. Y hermano, ¿por qué no quieres ir a la iglesia? ¿Cuál es el motivo? Yo dije, se peleó con alguien, yo le dije algo, yo le dije, no, es que ese canto que cantaron no se debe cantar así. Yo me lo sabía de otra manera. Está muy rápido, era lento. Por eso la iglesia está como está, hermano. Necesitamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, con ese fuego dentro de nosotros. Termino leyendo Hebreos, que ya lo leímos hace rato, pero lo vuelvo a leer. Hebreos 12, 25 al 29. Mirad que no desechéis al que habla. El Espíritu Santo sigue hablándonos. Dios sigue hablándonos. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tenemos ese reino firme, eterno, hermanos. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Lea conmigo, agradándole con temor y reverencia. ¿Cuántos dicen amén? Y lea conmigo esta última parte, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No es diferente al que experimentaron Ananías y Zafira. No es diferente al del Antiguo Testamento. No es diferente en el siglo XXI. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Espíritu Santo sigue obrando de la misma manera, sigue santificando a su pueblo. Pero, Señor, horrenda cosa podemos decir también es caer en manos del Dios vivo. Señor, perdónanos, porque no queremos caer en tus manos, y que conozcas que no estamos sirviéndote con reverencia, con temor, que no es sincera nuestra adoración. Señor, perdónanos, porque cuántas ocasiones he levantado un ídolo, he ofrecido ofrenda extraña, profana a ti, y hoy es momento de rendirnos ante Él y de pedir perdón. Vamos a ponernos en pie. Señor Dios, en este momento nos arrepentimos y pedimos, Señor, que tu palabra saque todo aquello
que está dentro de nosotros y que no es agradable a ti. Purifica a tu pueblo. Tú eres fuego consumidor. Saca todo aquello malo en nosotros. Haznos ver, haznos entender. Danos un corazón como el tuyo. Que seamos un alma, un espíritu, un corazón con tu iglesia. Una iglesia que ha sido redimida, una iglesia donde tú vives, una iglesia llena de tu fuego. Sabemos que tú gobiernas, pero también juzgas, pero sabemos también que tú, al estar presente, oh Espíritu Santo, fortaleces, purificas a tu iglesia, la usas, la llevas, Señor, en valor, en victoria, a pesar de las pruebas, de la cárcel, del sufrimiento. Y, Señor, la llenas de gozo para seguir hablando, predicando el evangelio en el templo, en las casas, para vivir como verdaderos soldados, como ejército tuyo. Que seamos agradecidos y reverentes para servirte. Señor, te pedimos que hoy perdones nuestra vida, y queremos, Señor, que tu fuego purifique nuestro ser, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros labios, nuestro corazón, nuestra mente. Que lo que veamos sea a través de tu Espíritu, lo que oigamos sea la voz tuya, lo que hablemos sea ese amor, ese fuego del Espíritu, lo que pensemos sea en las cosas celestiales, lo que vivamos en nuestro corazón sea porque tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, guía a tu pueblo para que de esta manera cada día crezca, no solo en número, sino crezca en esa comunión contigo. Señor, muchas gracias. Y perdónanos si no hemos sido esa iglesia y queremos entrar a tu presencia para no ofrecer fuego extraño, sino, Señor, una ofrenda que sea agradable a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Tome su lugar, hermano.